Buenas tardes, hermanos. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque tenemos vida. Vamos a orar. Antes de escuchar la palabra del Señor, cierren sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre amado, por esta hermosa tarde, Señor. Estamos aquí ante tu presencia. Te damos gracias, Señor, por otro día más de vida, Señor. Sabemos que, Señor Jesús, en este mundo, Padre amado, suceden tantas cosas, pero nosotros, Señor, tenemos ese privilegio de hablar contigo, Señor. Y estamos felices y gozosos, Señor Jesús. Y en este momento, Padre amado, te pido, Señor Jesús, que tú prepares cada corazón, Señor. Queremos escuchar tu palabra, que es lo que tú tienes para nosotros, Señor. Necesitamos, Señor, llenarnos más, Señor Jesús, así como nos llenamos hoy, Señor Jesús, en la mañana. Y también, Señor Jesús, al mediodía, Padre amado. Señor Jesús, comimos, almorzamos bien y ahora, Padre, queremos más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Nos toca alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, Padre. Así que en este momento, Señor, aquí estamos, Señor, todos aquí, Señor Jesús. Te pido que nos ayudes, Señor, que prepares cada corazón, Señor, que sea buena tierra, Señor, para que la semilla que vaya a ser dada, Señor, pueda germinar en cada, Señor Jesús, corazón. Así que en este momento te pido, Espíritu Santo, que tú tomes tu lugar, que me uses, Señor Jesús, como tú quieras, Señor. Y te pido, Padre, que apartas de mí, Señor, todo lo que no viene de parte tuya, Padre. Así que en este momento, Señor Jesús, te pido que tomes la dirección, Señor, y que tú tomes el control de todo, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer 2 versículos. Vamos a leer el versículo 6 y 7. Cuando lo tengan, digan un amén. Amén. Lo vamos a leer todos juntos. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Aquí en el versículo 1 nos habla de 3 cosas. Ahí dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo. Ahora, ¿de qué nos está hablando? Dice ahí, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo. Aunque ahora, ¿en qué tiempo nos está hablando? Presente, ahora. Por un poco de tiempo. O sea, nos está hablando de un tiempo. Como decir, muchas mamás les dicen a sus hijos, ahorita vengo, o te doy 5 minutos para que arregles tu cuarto, tu cama. Entonces aquí nos dan un tiempo, dice, por un poco de tiempo. Luego dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, en diferentes dificultades, diferentes problemas. Cuando se dice, si es necesario, ¿en qué piensan ustedes? Cuando dicen, si es necesario, tengáis que ser afligido. ¿Qué pasa? ¿Por qué a veces disciplinan a los niños? ¿Porque a la mamá o al papá se les pega la regalada gana? No. ¿Por qué los castigan o por qué los disciplinan? Para corregir, porque tal vez cometieron algo o desobedecieron. Entonces, dice, si es necesario. Amén. ¿Para ustedes se les hace fácil perdonar a alguien que haya hablado mal de ustedes? En ese ratito, ¿verdad? Que no. Porque en ese rato uno se enoja y dice, ay, si tuviera yo un tren, lo paso atropellando, dice uno. Cuesta, pero a veces ¿ustedes creen que es necesario pasar por ahí? Sí. Sí es necesario. ¿Por qué?
nos enseña a ser mejores personas, a ser cuidadosos y a no guardar rencor, a perdonar. Tenemos mucho que aprender en este pedacito. Cuando alguien habla mal de nosotros, yo sé que nos duele. Hasta a veces uno entra en oración. Pero lo bueno es que como cristianos sabemos que lo debemos de hacer, porque el Señor nos dice en su palabra que ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. Y si les pregunto cuántos de ustedes han perdonado 70 veces, yo creo que apenas llevamos algunos, ¿verdad? Pero el Señor es bueno con nosotros. Y como dijeron algunos hermanos, que cuando uno atraviesa esta prueba, ahí aprende uno a confiar en el Señor y también aprende uno a perdonar, a no guardar rencor y también nos hace madurar. Amén. Bueno, ahora vamos con otro. El temor. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a las ratas? Yo creo que la mayoría. Porque si saliera una rata aquí, me imagino que, bueno, tal vez los hombres se quedan aquí, pero las mujeres se van afuera. ¿Por qué? Porque no nos gustan no sé qué tienen las ratas, pobrecitas, ¿verdad? Pero les tenemos pánico. A ver, ¿quiénes le tienen miedo a las arañas? ¿Por qué? Porque hay unas arañas venenosas. Y en la noche, ¿quiénes tienen miedo en la oscuridad? Y por ejemplo, por la pandemia que está pasando ahorita, ¿quién tiene miedo de salir afuera? ¿Verdad que sí? Cuando empezó todo yo me di cuenta quiénes, hasta yo ya estaba entrando en eso, todos. O sea, nadie puede decir que no siempre, porque uno desconfía del otro que viene aquí. Cuando uno lo mira, pues dice uno, este tal vez puede ser un portador de esa enfermedad, ¿verdad? Del COVID-19, pero tal vez no, y el otro tal vez piensa que también uno trae esa enfermedad y uno no lo tiene. O sea, desconfiamos de nosotros mismos. Entonces entra una desconfianza cuando hay temor. Cuando hay temor, cuando uno escucha algún ruido, dice, alguien quiere entrar a robar, y a veces es el perro que está rascando en la puerta. Angustia. ¿Qué pasa cuando uno se angustia? A ver, ¿qué cara ponemos? No duerme uno, entra tristeza, preocupación. ¿Y cómo hace su cara? Cuando uno está triste ahí, sin ganas de reír, todo decaído, ¿verdad? ¿Creen ustedes que a Dios le agrada vernos angustiados? No. Conciencia espiritual es otra. Pues a veces tal vez uno, cuando ya no busca del Señor, pero cuando el Espíritu Santo está allí, cuando nuestro espíritu quiere alabar al Señor, cuando nosotros recordamos, como los de Israel, cuando recordaban la cebolla de Egipto, pero nosotros a veces recordamos lo que hacíamos en las cosas del Señor y de repente nos enfriamos. Eso siempre nos pasa, porque uno dice, ay, antes yo cantaba en la iglesia, antes yo también ejecutaba un instrumento, antes decía uno, y a veces uno suspira por lo de antes, pero yo sé que cuando llega el Señor, por eso en Romanos creo que dice que debemos de renovar nuestro entendimiento, nuestra conciencia, porque cuando uno se aleja del Señor, la mente se llena de basura, empieza a ensuciarse, entran desánimos, y a veces tenemos doble personalidad. A veces uno está feliz y dice, voy a hacer tal cosa u otra, y ya al rato, mejor no sirvo para nada, dos personalidades. Y a veces uno dice, hoy sí voy a buscar de Dios, hoy sí voy a leer la Biblia, y al rato, mejor no me siento de ánimo o no tengo ganas. Entonces, yo sé que nosotros tenemos ataque en la mente, el enemigo nos ataca mucho en la mente, por eso hablan en Efesios de que nosotros debemos de tener el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. ¿Y quiénes tienen lucha todos los días en su mente? Todos, yo sé que todos tenemos lucha. Tal vez cuando uno se levanta los domingos, ay, mejor hoy sí no voy a ir al culto, ¿verdad? No, es que me siento cansada y me duele la cabeza. Pero si estamos aquí es porque el Señor nos trajo. Entonces, debemos de renovar nuestra mente. Aquí hay otro, coronavirus.
Ustedes, yo sé que todos pensamos eso y es lo mismo que yo estaba pensando. Creo que esto me vino a confirmar algo. En este tiempo nuestra fe está siendo probada, no solo de nosotros, de muchos. Si nos examinamos todos, yo sé que nuestra fe está siendo probada. Porque a veces uno ve que, yo veo que los presidentes cuando empezó esto, los gobiernos empezaron a pedir oración. Y pasaron meses y no, pasaron días y no pasa nada. Y yo he visto unos comentarios que dicen unos, ¿qué ha hecho Dios? No ha hecho nada, no ha cambiado nada. Dicen como que se enojan porque como que se están empeorando las cosas. Entonces uno como cristiano a veces dice, ay, como que tuvieran razón. Pero no. Entonces yo sé que muchos cristianos, para ellos también esto ha sido duro. Porque muchos han perdido a su familia. Hay pastores que se han muerto. Y muchos preguntan, a ver, ¿dónde está tu Dios que tanto alabas, que no pudo hacer nada por ti? Entonces nos atacan. Pero nosotros sabemos que, como dice aquí, es necesario que nosotros pasemos por eso. Pero sí, esto para nosotros también es una prueba. Porque aquí nadie me va a decir, no, para mí eso no es nada. No, no es cierto, porque si no nadie usaría mascarilla desde que empezó. Todos, ¿verdad? Con su mascarilla y guantes. Y también yo pasé cuando iba con mi hermana, comprábamos allá y venía aquí, yo sentía que traía algo, entonces yo decía, ay no, yo empezaba a orar, le decía al Señor, quita toda inmundicia, ¿verdad? Y así es el pecado también. A veces uno va afuera y no sabe uno si ya se contaminó, cuando viene uno viene a contaminar a toda su familia. Entonces yo leía en Levítico sobre la lepra, de cómo era la lepra. Entonces yo le digo a mi papá, la lepra y coronavirus tienen muchas cosas en común. Que las personas que les da lepra y los vellos, si los vellos se ponen blanco y la carne empieza a pudrirse, esa persona, dice que el sacerdote llegaba y examinaba a esa persona y se miraba esos síntomas, lo declaraban inmundo y lo sacaban fuera de la ciudad. Entonces yo digo, es casi un poco similar. Y también así es el pecado. Y yo digo, si nuestro pastor viniera y dijera, este sí, ya está lleno de lepra, ya es inmundo, hay que sacarlo. Entonces le digo a mi papá, si viviéramos en los tiempos de Moisés, yo creo que ya nos hubieran apedreado, ya que tiempo estuviéramos muertos. Pero gracias al Señor que nos dio una oportunidad, vivimos bajo la gracia. Él murió por nosotros y Él nos perdona cada rato. Y entonces yo sé que a veces cuesta, yo sé que muchos niños, yo escucho lo que ellos dicen, que queremos ir a la escuela, que ya no aguantamos estar en casa, que preferimos estar en la escuela, que escuela aquí, que... ¿Cuántos de ustedes ya quieren que las clases empiecen el lunes? Todos, ¿verdad? Pero el Señor, yo sé que Él es el que tiene la última palabra. Y yo a veces, yo le digo, como una niña chiquita llega con su papá y dice, papi, ¿cuándo me vas a levantar este castigo? Entonces yo a veces le digo al Señor, Señor, ¿qué va a pasar? Dímelo. Y así, ¿verdad? Hablando con Dios. Pero Él está trabajando. Es cuando llega una hija y le quiere preguntar a papá por qué está sucediendo eso, y papá le dice, estoy trabajando, déjame trabajar. Entonces yo sé que el Señor está trabajando en cada uno de nosotros a través de lo que está pasando ahora con lo de esta pandemia. Y aquí dice, prueba por mi hijo. Yo sé que muchos de los que tienen hijos, bueno, los que tienen sus hijos ahí, yo sé que los están viendo, pero cuando crecen o cuando no están con uno,
creo que también uno se preocupa qué hay de esa persona. Uno se preocupa por su vida espiritual. Porque uno dice, ¿qué será de mi hijo? ¿Estará buscando al Señor o no? ¿Estará en los caminos del Señor o no? Entonces, esto también es una prueba, porque nosotros hemos escuchado la historia de Abraham y su hijo Isaac, cuando el Señor se lo pidió. Y él lo entregó, pero sí le dolía su corazón. Entonces, yo sé que es difícil, aunque yo todavía no soy madre, pero para los que son, si a uno de sus hijos les llegara a pasar algo, o se desvían del camino del Señor, o se desaparecen, o se pierden, yo sé que una mamá o un papá no van a estar riéndose. Ay, mira qué hace. No, ¿verdad? Porque vemos la historia del hijo pródigo. ¿Qué fue lo que hizo el padre cuando regresó su hijo? Hizo fiesta. Y así es el Señor con uno cuando nos arrepentimos. Dice que hay fiesta en los cielos. Y aquí, aflicción. O sea, si entra una aflicción por lo que está pasando, ¿verdad? Uno dice, ¿y qué tal que me muero? Entonces, ¿verdad que da miedo? También eso es una aflicción. Y aquí viene otra, dice, no compararme con los demás. También esto es una prueba, ¿sí o no? Que a veces nosotros queremos ser como los demás. Cuando uno es chiquito, a veces uno es tímido y ve a sus compañeros allí, cuando dice la maestra al maestro, a ver, ¿quién quiere venir aquí a hacer este ejercicio de matemáticas? Ya, dicen, pero cuando uno es tímido nada más mira los que pasan. Pero a veces uno dice, yo quiero ser como esa persona. Yo quiero ser como esa persona. Y a veces no se puede porque cada quien es diferente. O a veces cuando nos comparan, a veces yo he escuchado a mamás que le dicen a sus hijos que él es más listo que tú. Entonces ahí hay una comparación. Y eso es una prueba para uno también como hijo. Cuando somos grandes lo entendemos así, pero cuando somos chiquitos nos enojamos, nos airamos y empezamos a desquitarnos de nuestro hermanito. Y tal vez él no tiene la culpa. Bueno, aquí terminamos, pero no la prédica. Aquí pudimos ver diversas pruebas. Entonces ya saben ahorita por qué dice diferentes pruebas, dificultades. Les voy a contar algo. Yo sé que ustedes han escuchado la historia de José. José pasó su prueba. Muchos dirán, es una historia. No, fue en la vida real. José, sus hermanos no lo querían, lo odiaban. ¿Y saben qué hicieron con él? José de primero fue echado en un pozo, en una cisterna por sus hermanos. Imagínense estar en un lugar oscuro, a lo mejor había agua. Luego fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas por 20 piezas de plata. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que los vendieran sus hermanos? Nadie, ¿verdad? Yo sé que a nadie le gustaría que sus hermanos lo vendieran, pero a él lo vendieron, pero con su propia familia, porque los ismaelitas son familiares de ellos. Son los descendientes de Ismael, que viene siendo hermano ¿de quién? De Isaac. Entonces lo vendieron, dice, y por 20 piezas. Para ustedes, ¿cuánto serían 20 piezas en dólares? $20, tan barato, ¿verdad? Dice que lo vendieron por 20 piezas. Y al llegar a Egipto, lo volvieron a vender. Lo vendieron a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Pobrecito José, ¿verdad? Luego, después de esto, la mujer de Potifar puso sus ojos en José. ¿Y saben qué hacía ella con José? Lo seducía. Ella le decía todos los días, dice, todos los días, duérmete conmigo. Lo molestaba. Yo sé que a nosotros no nos gusta que nos hagan bullying, ¿verdad? Cuando a veces hay niños que nos pegan o
o nos patean, ¿verdad? Que no nos gusta. Y a José le estaban haciendo esto, pero Jehová estaba con él. O sea que él, a pesar de que estaba pasando su prueba, nunca se olvidó de Dios. Nunca se olvidó de Dios y él halló gracia. Y después de esto, ¿qué pasó? Lo metieron preso. Ya van cinco. Lo metieron preso porque esa mujer lo acusó de violación. Entonces, lo metieron preso. Ya de allí, lo mandaron a sacar para ser gobernador. Muchos dirán, yo quiero ser como José, quiero gobernar un país. Pero pasar este proceso, y uno dice, no, mejor no, así estoy bien. Alguien que vive en el anonimato. Pero yo dije, bueno, ¿creen ustedes que era necesario esto? ¿Era necesario que José pasara esto? Era necesario. Porque si él no hubiera llegado a ser gobernador, Israel se muere de hambre. Entonces todo tiene un propósito. Entonces aquí podemos ver lo que dice aquí. Ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No es un tiempo tan grande, pero depende de nosotros. Porque yo me di cuenta que a veces hay pruebas que vienen y uno sabe que eso va a pasar, pero a veces nosotros no aprendemos nuestra lección. Es como en la escuela. A ver quién ha repetido el mismo grado. ¿Han repetido el mismo grado en un año? ¿O la clase? Entonces, ¿por qué? Porque uno a veces no le echa ganas, no aprende. Pero cuando uno aprende su lección, lo pasan, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita no estamos yendo a clases, pero estamos recibiendo clases en Zoom. Nos van a hacer un examen, nos van a promover a otro grado. Pero ¿qué pasa si perdemos? Nos quedamos en el mismo grado. Y así es en esto. Cuando viene una prueba y nosotros aprendemos la lección y decimos, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esto? Y el Señor viene y dice, quiero que aprendas esto. Porque habemos mucho, por ejemplo, yo era bien miedosa con los parásitos o esas cositas chiquitas, lombrices. Yo miraba a un lombriz en la calle, solo por ese lombriz yo no pasaba ahí en esa calle, cambiaba de rumbo. Pero ¿saben cómo se me quitó el miedo a las lombrices? Les voy a contar mi triste historia. Un día fui a hacer mi práctica a una aldea, y donde llegué era montaña. Y me acuerdo que en la noche estaba yo saliendo con mis compañeras para ir a comprar en una tienda. Y para pasar ahí teníamos que atravesar la calle, luego unos matorrales. Pero se me ocurrió a mí encender mi linterna. Íbamos caminando cuando vi algo así brilloso. Y yo dije, ¿qué será eso? ¿Qué si cuando vi? Era una serpiente, la mazacuata. Así estaba viéndome. Y yo la vi. Y mis compañeras se corrieron, yo me quedé así. Y yo dije, ¿qué hago? Si me voy para allá, se va a ir detrás de mí. Y yo mejor me fui para atrás así, despacio, y luego cuando estaba a una distancia más lejos, corrí. Y pensé que sí me iba a dar así un desmayo o algo, pero no. Entonces le conté a un señor y él me dijo, no te preocupes, ahorita la voy a ir a encaminar. Dijo, pero no a mí, sino a la serpiente para que se fuera a su casa. Entonces yo le dije, ¿por qué no la mató o algo? No, es que ella vive de ese lado. Solo vino a pescar algo. Pero me dijo, no te hizo nada porque tú la vistes primero, me dijo él. Le dije. Y pasó el tiempo, un mes después regresé a mi casa y vi una lombriz. Yo no le tuve miedo, yo dije, ya vi una más grande, esa no me puede hacer daño. Fue ahí donde aprendí mi lección. Entonces, cuando uno ya tuvo problemas grandes, cuando vienen chiquitillos, dicen, eso no es nada, dice uno, ¿verdad? Pero a veces le tenemos miedo a los problemas chiquitas. Pero cuando yo enfrenté a este grandulón, yo dije, este pequeñito no me va a hacer daño.
Entonces, por eso vemos aquí que a veces vienen pruebas y luchas porque es necesario y porque vamos a ser elevados a otro nivel. Amén. Luego en el versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. ¿Cuántos de ustedes tienen anillos de oro, aretes de oro, cadenas de oro? Yo allá en Guate, cuando ya ve que se ensucian las cadenas y uno los mete en el fuego, luego lo saca uno y lo limpia con tela, híjoles, queda más brilloso. Entonces, a veces así nos hace el Señor, nos meten en un horno. Y a veces está uno lloriqueando, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué me pasa tal cosa? Pero si uno deja que el Señor haga su trabajo, aunque uno esté chillando ahí, ¿verdad? Pero si uno deja que el Señor trabaje en su vida, sale más brilloso que el oro. Y muchos dirán, yo quiero ser como ella. Pero yo digo, pero pasar el proceso que pasó, muchos dirán, ay, mejor no, gracias, así estoy bien. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a mujeres que predican? Y muchos dicen, yo quiero ser como ella, yo quiero cantar como ella. Pero yo digo, ¿qué proceso habrá pasado ella para llegar a ese nivel? Amén. Uno quiere ser así, pero no quiere pasar ese proceso. Entonces, aquí dice que es sometida a prueba vuestra fe. Por ejemplo, ahorita nuestra fe, ¿verdad? Que es sometida a prueba. Porque muchos no querían salir, ¿verdad? Hasta nosotros. Cuando hicimos la reunión, uno ahí, ¿verdad? Todo temeroso. Y uno dice, ¿qué hacemos? O sea, siempre daba pena. Pero gracias al Señor, ¿verdad? Que pues ahorita estamos perseverando. Y pues espiritualmente creo que estamos panzuditos espiritualmente, así pues, gorditos, ¿verdad? Y aquí dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Yo no sé si ahorita ustedes están pasando en alguna prueba, yo no sé, porque cada quien sabe, cada quien a veces pasamos pruebas, ya sea de miedo, de temor, de enfermedad, de angustia, de tristeza, de un ser querido que se murió y no hemos superado el dolor. Aquí dice que seamos hallados en alabanza, que hay alabanza en nuestra boca. Ustedes cuando se caen, ¿verdad que duelen los golpes? Cuando uno va corriendo de repente tropieza y ¡fum! Se suena uno a la cabeza. ¿Hay alabanza en ese ratito? Están cantando la 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 la. ¿Verdad que no? En lugar de cantar la uno dice, ay mami, me caí, ay, ¿verdad? No hay alabanza. Y yo me acuerdo hace unos meses ahorita, estaba yo arreglando ahí en el cuarto y allí estaba una tijera. Y yo no me di cuenta y voy botando la tijera encima de mi uña. Me dolió. Pero lo que hice es, aleluyita, dije, pero por el dolor. Era un dolor tan grande. Pero cuando hice eso, llegó hasta el corazón. Pero yo digo, lo que hay en el corazón es lo que vamos a decir, porque unos maltratan. Pero yo ese ratito dije, aleluyita, hasta que se me quitó el dolor. Entonces dice aquí que cuando nos encontremos en prueba, que seamos hallados, dice, en alabanza, gloria y honra, dice. Y que cuando venga el Señor también nos vea ahí cantando y no durmiendo. Y no molestando, ¿verdad? O pegando a nuestro hermano. Sino que cuando Él venga, cabal están cantando y no peleando. Cabal están ahí arrancando sus orejitas. Entonces, el libro de Romanos 8:28. ¿Cuántos amamos a Dios aquí? Y yo sé que todas las cosas que nos están pasando nos ayudan a bien. A veces no entendemos. Por ejemplo, tal vez se me está cayendo el pelo, ¿verdad? Pero eso me va a ayudar a bien. Yo voy a empezar allí, ¿verdad? A investigar qué puedo hacer. Y luego voy a poder ayudar a más hermanos, ¿verdad? Y muchos de los que amamos a Dios, a veces se muere un ser querido, sí da tristeza, pero uno dice, yo sé que está en un lugar mejor. Y yo sé que está mejor allá que aquí. Porque si estuviera aquí, estuviera sufriendo, ¿verdad?
Entonces, como cristianos, yo sé que Dios nos da consuelo y una esperanza que algún día los vamos a ver. Santiago 1:12, ¿qué nos van a dar? Corona. Una corona. ¿Pero qué tiene que pasar para que nos den esa corona? Soportar las pruebas. Por ejemplo, ahorita, ¿quieren ustedes, verdad que quieren graduarse? ¿Verdad que sí? Todos quieren, yo quiero, pero no quieren estudiar, ni quieren enviar su tarea, ni quieren hacer su tarea. ¿Creen ustedes que van a ganar su grado? No. Entonces aquí dice, bienaventurado el que soporta las pruebas, la tentación. Primera de Corintios 10:13. Cuando nosotros pasamos alguna prueba, por ejemplo, voy a poner para que entiendan. Por ejemplo, antes de que nos hagan un test o la prueba ahí en la escuela, primero nos tienen que enseñar, ¿verdad? Por ejemplo, las que estamos estudiando inglés, no nos van a preguntar algo que no nos han enseñado, ¿o sí? No, igual en matemáticas nos tienen que preguntar algo que nos han enseñado. Entonces aquí podemos ver que igual el Señor, y además nos da una puerta, nos abre una puerta, como quienes han ido a los supermercados donde dice cuando, por ejemplo, si pasara un terremoto, ¿qué dice allí? Salida de emergencia. ¿Por qué? Porque por cualquier cosa que llegara a pasar, uno busca esa puerta, busca una salida de emergencia. Igual en los aviones hay salidas de emergencia. Igual aquí el Señor nos da una salida de emergencia. Romanos 12:12. ¿En qué tenemos que ser constantes? En la oración. Y dice, gozaos ¿en qué? En la esperanza. Nosotros debemos de gozarnos, alabar, y tenemos esa esperanza de que lo que le hemos pedido al Señor nos lo va a dar. Primera de Pedro 4:12-13. ¿Cuánto de nosotros nos hemos sorprendido cuando pasamos o cuando han chocado? Muchos dicen, pero ¿por qué me pasó? Pero yo iba bien, pero si yo no hubiera pasado ahí, dice uno, ¿verdad? Y uno se sorprende, ¿verdad? Pero aquí dice, no os sorprendáis. Creo que debemos de estar preparados. Cualquier cosa, cuando uno sale de su casa allá afuera, sabe uno que cualquier cosa le puede pasar a uno, pero es de recomendarnos en las manos del Señor. Santiago 1:2-4-5. Ahí habla de que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Tal vez éramos impacientes, ¿verdad? En una área de nuestra vida, pero de repente pasamos una prueba y Dios nos hizo o nos dio paciencia. Romanos 8:35-39. A ver, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿El coronavirus? Nada ni nadie, ¿verdad? Así que no hay que tener miedo, pero sabemos que nosotros no estamos solos y que Dios está con nosotros. Estamos en las manos del Maestro. Entonces, nosotros no somos inmunes a las pruebas. A veces es necesario que llegue alguna prueba. Por ejemplo, yo amanecí hace 3 días sin poder mover mi cuello. Y tal vez fue un descuido, pero a la vez también me ayuda. Y uno dice, la próxima vez me voy a cuidar. Entonces, así es en las cosas del Señor, y así es también como cristianos. No debemos de descuidar nuestra vida espiritual y debemos de seguir adelante. Yo sé que a veces nos cuesta. Vamos a orar y agradecerle al Señor que a pesar de lo que estamos atravesando, aún estamos de pie, y yo veo a todos felices, ¿verdad? Entonces creo que debemos de ser agradecidos al Señor que estamos bien de salud y Él ha tenido misericordia de nosotros. Cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, por esta tarde, Señor, como hemos escuchado, Señor, en tu palabra, que, Señor Jesús, es necesario, Señor, que nosotros pasemos, Señor, diversas pruebas, Señor, gracias, tal vez diferentes problemas, diferentes circunstancias, Señor. Pero yo sé que tú tienes propósitos sobre todo, Padre amado,
Y te pido, Señor, que nos ayudes, Señor Jesús. Gloria sea Yo sé su que a nombre. veces, tal vez hay momentos que no soportamos, Señor. Hay momentos, Señor Jesús, que ya no podemos seguir adelante. Entran desánimos, tal vez, Señor, con lo que está pasando ahora por esto, Señor Jesús, de COVID-19, Señor. Tal vez por fuera estamos fuertes, Muchas pero por dentro, gracias, Señor, amado tal vez Dios. no. Tal vez muchos de mis hermanos, Señor, en este momento no tienen dinero, Señor Jesús, para pagar la renta. Tal vez no tienen dinero, Señor, para comprar, Señor Jesús, comida. Es para nuestro Tal vez nosotros sí bien, lo tenemos, Señor. pero tal vez ellos no, pero te pedimos que los ayudes. No permitas que su fe de ellos, Señor Jesús, se debilite, Padre amado. Porque en estos momentos es donde más necesitamos de tu presencia en nuestras vidas. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Porque, Señor Jesús, tanto que se dice ahora, Señor Jesús, en la noticia, Padre, gente muriéndose, Señor Jesús. Pero yo sé, Señor, lo que sí sabemos, Señor Jesús, como hijos tuyos, que tú tienes el control. Tú nunca vas a permitir, Señor Jesús, que pase algo que tú no quieras que pase, Señor. Y yo sé, Señor Jesús, que tal vez en estos momentos muchos tienen preguntas, muchos se cuestionan, Señor Jesús, ¿por qué permites tal cosa, Señor? Pero como hemos leído en tu palabra, Señor, es necesario, Señor Jesús, que nosotros pasemos por esto, Señor, porque muchos no te conocen, Señor, pero a través de esto, Señor, he escuchado testimonios, Señor, de personas, Señor Jesús, que se han acercado a ti, personas ateas, Señor Jesús, que no te conocían, pero a través de esta pandemia, Señor, han llegado a conocerte y han aceptado, Señor Jesús, a tu Hijo Jesucristo en su corazón, Señor. Y Señor, yo sé, Señor Jesús, que a través de esto muchos se han entregado a ti, Señor. He escuchado testimonio de jóvenes, Señor, que han aceptado a Jesucristo en su corazón a través, Señor, de Zoom. Gracias, Señor Jesús. Yo sé que muchos hijos tuyos están predicando, están haciendo de todo, Padre, en radios, en televisión, Señor, llevando el Evangelio, Señor, en frente de sus casas, Padre amado. ¿Por qué, Señor? Porque tú has dicho en tu palabra, Señor Jesús, que antes de que tú vengas, Señor, todo el mundo, Señor, sabrá de ti, conocerá de ti, Señor Jesús, hasta en las profundidades de la tierra, Señor. Y es lo que está pasando en este tiempo, Señor. Muchos de los que están en los hospitales que no querían nada contigo y ahora, Señor, te mencionan. Y ahora ellos saben, Señor, que tú, Señor Jesús, eres el único que puede salvarlos, que puede levantarlos de esa cama, Señor. Así que te doy gracias, Padre amado. Yo sé que todo esto tiene un propósito, Señor, y tú lo permitiste, Señor Jesús, para que nosotros como cristianos nos levantemos, Señor, y nos armemos, Señor, nos revestamos, Señor Jesús, de la armadura que tú has dado, Señor Jesús, porque muchos de nosotros, Señor Jesús, tal vez, Señor Jesús, hace unos meses no queríamos nada contigo, o tal vez íbamos a la iglesia, pero éramos fríos contigo, pero ahora que Señor Jesús, que estamos, Señor, pasando esto, Señor, sé que nos hemos levantado, Señor, pero tal vez otros, Señor Jesús, tal vez en este momento, Señor, están en sus casas, Señor, tal vez ya ni siquiera leen su Biblia y no oran, Señor, pero te pido, Señor, en este momento, pido por esas almas, Señor, que puedan ser, Señor Jesús, rejuvenecidas como las águilas, Señor. Que, Señor, quita todo cansancio, Señor, en sus vidas, Padre amado, todo desánimo, Señor Jesús. Quita, Señor Jesús, todo espíritu perezoso, Señor, en la vida de ellos. Que se levanten de nuevo, Señor. Que se levanten, Señor, que no pongan su mirada, Señor, en las cosas que están pasando afuera, Señor. Yo sé, Señor, que si nosotros, Señor, ponemos nuestra mirada, sé que entra preocupación, miedo, temor, Señor, ansiedad. Pero cuando nosotros, Señor, ponemos nuestra mirada, Señor, en las cosas de arriba, Señor, todo miedo se va, Señor Jesús, todo temor se va. Y estamos seguros, Señor, estamos seguros, Padre amado, que estamos, Señor, seguros en tus manos, Señor, que tú eres nuestro protector, Padre amado. Y sabemos que nada tocará nuestra morada a menos que tú lo permitas, Señor. Así que en este momento bendice, Señor Jesús, a la familia, Señor Jesús. Te pido, Señor, que tú fortaleces su fe de ellos, Señor, su fe cada día sea fortalecida en ti, Señor, y que ellos sigan adelante, Señor, tomado de tu mano, Señor. Y yo sé, Señor Jesús,
que tú, Señor Jesús, has estado con ellos hasta hoy, Gracias Señor por la Jesús. experiencia, Señor. Tú has cumplido tu promesa en la vida de ellos, Señor, y yo sé que tú, Señor Jesús, siempre estarás Padre, con mas ellos, sin nunca los embargo, tú puedes dejarás ni bendecir los y desampararás, puedes Señor. multiplicar. Bendice sus trabajos, Señor, y Todos todo lo que aquellos, ellos Señor, hagan, sus que han planes, sus escuchado metas de tu ellos están en palabra. tus manos. Y también bendice, Señor Jesús, a todos nosotros los que estamos Padre, aquí y de muchas mis gracias. hermanos, Señor, que tal vez se han reunido en sus casas para Muchas orar, gracias, para Padre alabarte, Celestial. para leer la Biblia. Te pido, Padre amado, que tú los ayudes, Señor, Padre, y que nos no, ayudes a estar en un mismo te sentir. Tal vez no pido estamos porque en la misma te casa, tengas, Señor, pero Espíritu, estamos conectados contigo, Señor. Glorifica Así que en este momento te doy tu gracias nombre, por tu Señor, palabra, Señor, Señor. Señor. Yo sé que algunas veces, Señor, no entendemos el porqué de las pruebas que estamos Padre, en el pasando. nombre de Jesús, A veces parezco hemos ángel, llorado, a tu veces, voz Señor Jesús, hemos gritado de en dolor, la vida de Señor, mi hermano, porque no nos Señor. ha gustado, Gracias por Señor los dones y Jesús, el talento lo que, que tú me has Señor, dado. nos ha tocado La vivir. sabiduría, Pero sé, Señor, que la tú tienes actividad. grandes cosas para nosotros. Solo es cuestión de resistir, Gracias, Señor, de por perseverar en desafiar oración, porque al final, Señor, situaciones brillaremos difíciles, como el oro, Padre. Señor Jesús. Yo sé que no es fácil, Por pero cada no uno es de imposible, nosotros, Padre, porque Padre tú estás Santo. con nosotros, Señor. Por Y el gracias por tus sacrificio, promesas, Señor. glorifica. Gracias porque tú has prometido estar con nosotros Glorifica hasta el cada final, Señor. esfuerzo, cada Y te pido que sacrificio. nosotros hallemos gracias, Señor Jesús, cada delante uno de de los cada hombres, como persona. José halló gracia delante Y de aquí Faraón, nos Señor. maravillamos, Te pedimos Señor, que de nos ello. ayudes, Señor Jesús. Los que no tienen Si hay salvación, alguien que tiene alguna salva. necesidad entre Padre. nosotros, Padre, lo ponemos en tus manos, Señor. Y te pido que nos Salva, ayudes, Padre. Señor Jesús, que tu Rescata, palabra sea sellada en cada libera, corazón, prospera. que no se nos olvide, Señor, que se nos todas quede, las Señor cosas. Jesús, algo, Padre amado, y que lo pongamos en práctica, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén.